set de Navidad a nuestros amigos de Novedades San Judas. Para mayor información pueden llamarlos al 809-536-1470. Pueden seguirlos en su cuenta de Instagram como @novedadessanjudas o visitar su tienda física en la calle Sánchez Valverde, número 51 en Villa Consuelo. Gracias por continuar a esta hora de la mañana. Ya lo habíamos anunciado. Chanel Mateo Rosa Chupani está con nosotros. Es un exfuncionario público, fue director del Servicio Nacional de Salud en República Dominicana. Agradecemos que haya aceptado esta invitación. Muy buenos días, Chanel. Buenos días, muy buenos días. Buenos días. Chanel, manejaste hasta hace poco tiempo, antes de que el gobierno dominicano cambiara de manos, la administración del Servicio Nacional de Salud. En ese sentido, eres una de las personas idóneas en el conocimiento de cómo ha sido el comportamiento del gasto público en materia de salud. Tenemos una situación con las embarazadas haitianas que están acudiendo a las maternidades y que el gobierno ha decidido hacer reidadas en el entorno de maternidades. Esto bajo el argumento de que no hay camas suficientes, de que gastan un porcentaje trascendente del sistema de salud, incluso han dado unas cifras. Entiendo que has tenido acceso a esas cifras, son cifras públicas que el gobierno ha dado a conocer. Hablan también de un incremento notable en el gasto de salud para mujeres parturientas. Digamos que cuando hablamos de haitianas es no solo que llegan, sino que vivan en República Dominicana en situación de indocumentación. Me gustaría una valoración tuya de lo que ha pasado y de cómo ha evolucionado este asunto. Bueno, en primer lugar, hay que aclarar que todos nosotros estamos de acuerdo que hay una regularización de los migrantes extranjeros que viven en el país. O sea, eso es un tema que yo creo que no está en discusión. El tema es si lo hacemos en la frontera o lo hacemos en los establecimientos de salud o en las universidades. Yo creo que ese es un tema fundamental. Y como este es un tema que desata las bajas pasiones de mucha gente, yo quería dejar aclarado ese punto. Segundo lugar, se han dado muchas cifras sobre este tema. Y yo creo que para hacer una discusión sana sobre este aspecto, yo creo que es bueno contextualizar el tema. Miren, hay varios elementos o mitos que se han creado alrededor de este tema que yo quisiera aclarar. Primero, la población que llega al país, la población que va a los hospitales, de acuerdo a un estudio que hizo un organismo de Naciones Unidas, UNFA, el 76% de las mujeres que se atienden en los hospitales de migrantes haitianas tienen 4 o más chequeos prenatales, es decir, que viven en el país. No es que vienen a parir en el país como tradicionalmente se dice, sino que ya residen en el país. Ese dato es un dato importante, 76%, que es el promedio también con las dominicanas. O sea, el otro tema es que no hay camas suficientes. Señores, el 50%, para que ustedes lo sepan, de las camas hospitalarias de este país están vacías. O sea, en promedio, la ocupación promedio de los hospitales nuestros es alrededor de un 50%. Y cuando tú vas al sur del país, eso llega a un 70%. Es decir, que de cada 10 camas, en promedio 7 están desocupadas durante un año, que es el periodo que se toma determinado. O sea, que hay un 70% de camas desocupadas. O sea, no hay... Y eso tú lo puedes contactar cualquiera. Tú vas lo que pasa es que nosotros nos llevamos de algunos grandes hospitales donde si hay una ocupación que en promedio es un 80%. Nosotros tenemos ocupación de un 100% en ningún hospital, y ni siquiera de un 90%, sino que alrededor de un 80%. Por lo tanto, el hecho de que hay que abrir espacio para que las dominicanas vayan a los hospitales, eso también es otro mito que yo quisiera aclarar. Hay otro tema, dicen, ¿por qué las dominicanas no van a los hospitales como lo hacían antes? Hay un tema también que hay que soslayar, señores. Nosotros tenemos una ley de seguridad social que le permite a una persona de escasos recursos ir a un centro privado de su entorno, porque eso le cubre alrededor de un 80% de seguro. Y mucha de esa gente prefiere ir a un centro privado antes que ir a un centro público. Entonces, eso también es un aspecto importante. El tema de los costos, es miren, nosotros, aquí no hay un estudio acabado sobre el tema de los costos. Hasta el año 2019, el Servicio Nacional de Salud publicaban costos de población migrante y están colgados inclusive en el repositorio institucional del Servicio Nacional de Salud sobre los costos atención a migrantes. Hasta ese año, y no sé por qué se insiste tanto en los partos, porque sucede que los partos no son el renglón que se lleva la mayor cantidad del gasto en salud a población migrante, sino que son las emergencias. Precisamente lo que se ha dicho ahora que se va a cubrir.
o sea, las emergencias representan alrededor del 50% del gasto total en población migrante. Perdona, solo que decirte, una de las emergencias más frecuentes tienen que ver con los accidentes laborales. Accidentes laborales que son personas que trabajan aquí en la construcción, y caen y lo llevan a hospital, por ejemplo. Y que de alto claro, costo. Y de alto costo, porque el parto, y yo la verdad que no sé, yo creo que fue un error, yo espero que se aclare, cuando el ministro de Salud dijo que aquí se gastan 10 mil millones de pesos en atención a parturientas haitianas, así mismo, no siquiera extranjeras, sino, o sea, porque hay un % también de la población extranjera que se atiende en los hospitales que es de otra nacionalidad, aunque mayoritariamente más del 90% de población haitiana. Se habla de 10 mil millones de pesos, eso es imposible que se gasten 10 mil millones de pesos en parto, porque para eso, de acuerdo a los mismos datos que ofrece el Ministerio de Salud Pública, tendría un parto que costar más de 300 mil pesos. Ellos hablan de 10 mil millones, entre la cantidad se divide, da 325 mil pesos cada parto, y dicen en la nota que no está cubierto los materiales. Entonces, claro, ¿cuánto cuesta un parto? Claro, pero además de eso... ¿Cuánto cuesta un parto? El mismo Ministerio de Salud Pública establece que un parto normal alrededor de 5 mil y pico de pesos. ¿Establece el ministro? Sí, claro, de costo. Eso es lo que paga la Seguridad Social también. Cuando es cesárea ya es 7 o va a 8 o 9 mil pesos. Pero recuerden que en los hospitales es mucho más barato el costo, porque se hace con medicamentos que provee Promese, que por la cantidad que compra, por el volumen que compra de medicamentos, es mucho más económico que en el sector privado. Entonces estamos hablando que el costo de 325 mil pesos no es posible, eso no es posible, pero ni siquiera el sector privado. Aquí nadie cobra 325 mil pesos por un parto, ninguna clínica privada. Entonces ese es un aspecto también que yo diría que, porque se habla del tema de costo, o sea, hay dos elementos, el tema de costo y el tema de falta de espacio. Reitero, nosotros tenemos el 50% de las camas nuestras están desocupadas. El parto no es el mayor costo que nosotros establecemos, como tú bien señalas, Edith, para la población migrante, sino que tiene que ver con emergencia. Usted sabe que aquí, porque por ejemplo, ¿qué puede hacer? El gobierno ha excluido las emergencias. Entonces ahora lo que puede hacer una mujer que esté en labor de parto, que va por emergencia. No, pero el problema es llegar, porque por ejemplo, bueno, la que están dio rodeando a luz, los hospitales para la que fue sangrando en el carro de migración. Entonces, presentamos un caso, no lo hemos presentado a ustedes, de una ciudadana haitiana que estaba ya en labor de parto. Sí. Ella empezó a sangrar dentro del camión que la llevaba y fue llevada al hospital de Barsequillo en Esa tenía 18 años viviendo en el país. ¿Cuántos? 18 años viviendo tenía 18 años residiendo en República Dominicana y dio a luz mediante cesárea y fue llevada detenida al centro para fines de repatriación con su bebé. Hicimos la denuncia, tanto Patricia Solano como yo, que tuvimos la fotografía y todas las evidencias, y tengo entendido que este caso... sí, dice ya las autoridades que está en su casa, porque es una persona que, reitero, tiene 18 años residiendo en el país, o sea, prácticamente la mitad de su vida. Pero el hecho de llegar a ir sangrando en el camión significa que en el entorno no van a verificar si estás en labor de parto, si estás en una emergencia. Sí, exacto, no, eso probablemente en qué contribuya, si las mujeres dejarían de ir o el caso de menores de edad, incluso, que es una parte también importante. El otro caso también, miren, y es un caso que yo lamentablemente tengo que aclarar, se dice que el hecho de que muchas mujeres haitianas asistan al hospital aumenta la mortalidad materna. La mortalidad materna en el caso de las mujeres haitianas y dominicanas es prácticamente similar. Por las mismas causas de nutrición, las causas que tradicionalmente se han investigado, que son causas de la mortalidad materna. La mortalidad materna no aumenta el hecho de que haya población haitiana en los hospitales, la mortalidad materna. Eso no es una cuestión que no se puede buscar de justificativo. Y además hay una razón importante, señores, reitero, en 76% tiene 4 chequeos prenatales, o sea que se ha chequeado ya en nuestro centro de salud, un centro de primer nivel, un hospital, es decir, que son personas conocidas que van al hospital. Pero además parecería como si el problema es la cifra y no la realidad. Claro. Parecería como si preocupa que suba la cifra y no que haya una mortalidad materna. Exactamente, porque además, si se mueren en otros hospitales, o sea, no importa que hayan llegado ayer, antes de ayer, se mueren en otros hospitales, o sea, eso no es, no es un tema, mire, este no es un tema político, señor, déjeme decirle algo, o sea, no es un tema partidario. Porque hay mucha gente en otros partidos políticos que están de acuerdo con lo que está haciendo ahora. Pero esto no se había hecho antes. Esto llama la atención porque el tema de los hospitales ahora, nunca ha sido tocado de ese modo. Era un tema que no... Porque que está en la ley lo dice. Claro, y el mismo reglamento de migración establece
que no se puede deportar, bueno, establece ahí mismo, excluye, por ejemplo, a personas que están en una situación de vulnerabilidad desde el punto de vista de salud, tú no puedes deportar. Eso lo establece también el reglamento de salud. Por lo tanto, es un tema delicado, es un tema de derechos humanos, es un tema que posteriormente podríamos traernos problemas como país frente a organizaciones internacionales, porque, como le digo, pone en cuestionamiento el tema de los derechos humanos, que son de carácter universal. Entonces, no es un tema legal, porque de hecho la ley lo prohíbe. No, Sí, es, exacto, un tema, no es un tema de ocupación claro, de camas. No es un tema de ocupación de camas, porque, reitero, el 50% de las camas, por supuesto, eso en los hospitales, grandes hospitales, se lleva un 70%, puede ser, pero nunca se le va a olvidar, se le va a una persona devolver porque no hay cama en un hospital para dar a luz. Eso no pasa, eso no ocurre. Otra pregunta, uno de los puntos que señala el gobierno es que han ido en aumento los partos de mujeres haitianas. Sí. Entonces, yo creo que una forma de determinar qué tan cierto o qué tan alto es ese aumento es saber si en los años recientes, anteriores, ese aumento era súbito Sí, claro. e importante. Yo igual, Carolina, yo esa misma evaluación, y pareciera que este año es mucho más alto, pareciera no, de acuerdo al mismo dato que ofrece el Ministerio de Salud, este año es mucho más alto el incremento que en años anteriores. Pero fíjense, en el año 17, 16, los 2017, 2016, los partos representaban un 15, un 20%, y nosotros lo veíamos como un problema. O sea, siempre se ha visto como un problema. Yo recuerdo que aquí hace 10 años se dijo que se gastaba 5 mil millones, y para que eso pasara, todavía el presupuesto, o lo que sea el costo, porque hay una cosa que tiene que ver, yo creo que tiene que ver con los costos, que estamos confundiendo costo con inversión. O sea, tiene que ver en parto de alrededor de 700 millones de pesos al año en población migrante, reitero. Bueno, otro tema que se dice es que gente que no paga impuestos. Si tiene muchachos trabajando aquí, trabaja en la construcción, paga los mismos impuestos que población pobre en cualquier parte del mundo. O sea, no te paga el IPI, porque no vive en una casa que cueste más de 7 millones de pesos, no te paga impuestos sobre la renta, porque aquí hasta 30 mil y tantos de pesos, pero cuando usted compra ITEVI, te compra un bien y paga ITEVI, igual pagas impuestos, igual que lo que pagan la población dominicana de ese segmento poblacional. Es decir, que también ese es un tema que nosotros hemos establecido como un mito del hecho de que vamos a justificarlo porque esa gente no paga impuestos. Paga impuestos cuando Pero compra. bueno, ciertamente había un negocio en la frontera, que se supone ahora no está corriendo, de traer mujeres. Bueno, y ese de es traer- otro que esa día, es por otra eso cosa. decía que Pero, el control debe establecerse en la frontera, el control es en la frontera. No pero es en se la supone cuestión que de ahora está cerrado. Ahora, sí. Bueno, Entonces, no sé, porque por las evidencias de las mujeres que han sido repatriadas, tienen desde 2 años de residir en República Dominicana hasta una que tiene 20. Sí. O sea, esa es la situación de esas que han Claro. sido repatriadas. Pero bueno, Chanel, ¿hay un problema real con esto? ¿Qué consideras? ¿Es un desafío también para el sector médico? Sí, por supuesto, por Eh, supuesto. Es un desafío, ¿qué es un desafío? Y seguimos hablando del tema de los partos. La mortalidad materna sigue siendo un desafío importante, que en el 2019 se había logrado un descenso de más de casi un alrededor del 30%, pero luego por todo el tema de COVID comenzó a subir, todo el tema de la gente no iba a los chequeos prenatales, y eso sigue siendo un desafío, con población migrante o sin población migrante. Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío de que la gente, que las mujeres se puedan atender en otro país con red pública, en la red pública, tenga la mortalidad materna no sea tan elevada. Yo tengo una última pregunta, aunque se nos agota el tiempo. Hablábamos de que un parto cuesta cerca de 5 mil pesos. Y, son los datos que ha dado el Ministerio de Salud Pública. y si son cesáreas, 7, 8 mil Exacto, pesos. sí. Pero producto de que es un procedimiento que requiere sobre todo de personal que ya se encuentra contratado, Ese es otro tema. Sería literalmente que Ese es el si otro uno tema, reduce Carolina. la cantidad de Claro, partos, no se reduce el costo. no se reduce porque el la costo. principal componente del costo de un parto es gasto fijo. ¿Qué es lo que tiene el personal? La enfermera, el médico, que tú no lo vas a desvincular, tú no lo vas de una vez, te produzca Bueno. eso. Lo que pasa es que te va a aumentar más los costos unitarios, porque a tú tener menos parto y a tener el mismo gasto el mismo gasto fijo, que son los médicos, no solamente el médico, sino las enfermeras, bionalistas, etcétera, lógicamente te va a aumentar el costo Lo que unitario. lo que porque yo- ese costo tú no lo vas tú lo tienes prácticamente ocioso, vamos a decir, tú lo tendrías ocioso. Tú vas a tener el médico nombrado ahí, porque tú no le pagas a ese médico por productividad. Tú no le pagas, mientras más parto hace, yo le pago más dinero. Yo le pongo un sueldo Salario. fijo, un salario que no varía
de acuerdo al costo unitario. Bueno, los 325.000 pesos son imposibles, ni en las Claro, clínicas privadas cuesta eso. Chanel, te agradecemos. Esto es un ustedes. tema que por supuesto seguirá. Se seguirá conversando por mucho rato. Yo creo que aquí se ha roto un poco un perfil que no se había roto antes, la de una persona en fila pariendo, montarle en una guagua. Eso no había pasado ni con los vinchos en migración. Ese es un gobierno curioso en ese aspecto porque tiene a Wilfredo Lozano en el Instituto de Migración, tiene gente así que ha defendido derechos y luego toma una decisión de esa naturaleza con una persona que tiene 18 años en el país, simplemente la arresta con labor de parto en una guagua. Eso, piénsenlo, eso no es posible. Se te agradece muchísimo y agradecemos a la gente que ha estado en sintonía, Carolina. Así es, muchas gracias. Nos vemos mañana temprano a las 6 de la mañana por Telesistema Canal 11. Hasta mañana.